Si aguzas la vista ante las grabaciones, el cerebro necesita unos instantes para procesar lo absurdo de la escena. No huele a atentado, parece un fallo técnico, un golpe seco, luego otro, como quien ahuyenta moscas en medio de la acera. Pero Stanley no, Albaitero. aquello era plomo. Paco Stanley 10 para todo detonaciones a México. plena luz. El Un conductor martes más vulgar y querido de la corriente televisión ante 50 mexicana. testigos que comían, charlaban y existían. 25 años después, ninguna celda se ha cerrado, ninguna deuda se ha saldado. Se llamaba Francisco Jorge Stanley Albaitero. Paco Stanley para todo el pueblo mexicano, el presentador más idolatrado de la parrilla televisiva, el tipo que se colaba cada mañana en millones de hogares con una sonrisa, con chascarrillos, con ese tono de colega que se antojaba inofensivo. Era el rostro de la rutina, la voz del hábito. El martes 7 de junio de 1999, a la 1:45 de la tarde, Paco salió a por tabaco. No huía de nada, no mostraba nerviosismo, salió con la calma de siempre. Apenas avanzó unos pasos y allí, en el barrio de Prado Churubusco, 4 pistoleros aguardaban su turno. En cuestión de segundos, su cuerpo yacía sobre el asfalto. Lo que vino después fue un descenso a los infiernos, porque cuando la policía examinó el caso, cuando empezaron a brotar detalles, papeles y omisiones, quedó patente que aquello no era un simple suceso, ni un atraco, ni una vendetta improvisada. Era algo que se había cocinado a fuego lento. Esta es la instrucción judicial que nadie quiso finiquitar. La crónica que durante años se narró a medias, la verdad sepultada bajo índices de audiencia, notas de prensa y pánico. La realidad que su propio hijo, Paul Stanley, ha intentado recomponer durante décadas sin lograr encajar la última pieza. Porque cada vez que rozaba una respuesta, algo se quebraba, alguien enmudecía, un expediente se volatilizaba. Hoy vas a descubrir hechos que casi nadie tiene el valor de pronunciar. Primero, la declaración del chófer, que se hallaba a menos de 2 metros cuando abrieron fuego, que escuchó el último aliento de Paco, que vio las caras y que se esfumó antes de testificar. Segundo, el nexo con el cártel de Juárez, una conexión que durante años fue negada, minimizada y escondida bajo la alfombra. Tercero, la reconstrucción milimétrica de sus instantes finales. Cada llamada, cada elección, cada segundo que lo empujó hacia el abismo. Y cuarto, lo que Paul Stanley destapó cuando decidió indagar por su cuenta, esa verdad que le susurraron en privado y que jamás pudo demostrar ante un magistrado. Te avisaré cuando alcancemos cada una de esas revelaciones. Si abandonas antes del desenlace, te perderás la pieza clave. Y esa última pieza es la que justifica por qué, 25 años más tarde, este crimen sigue gozando de total impunidad. Pero antes de continuar, grábate esta frase a fuego. La oirás hasta la saciedad. Nadie sabía quién lo iba a matar. Al final comprenderás por qué esa sentencia es una falacia. Porque alguien sí lo sabía, alguien siempre lo supo, y esa persona sigue respirando. Todo tiene un génesis, y el de Paco Stanley no arranca con plomo, ni con cocaína, ni con un todoterreno aparcado fuera del charco de las ranas. Comienza mucho antes, en una ciudad de México donde todavía se podía tener fe en la televisión como si fuera una liturgia diaria, donde quien lograba pisar una cabina de radio o un plató no solo conseguía empleo, conseguía poder. Y Paco comprendió eso desde su juventud con una lucidez aterradora, porque no era simplemente un tipo gracioso que improvisaba ocurrencias. No era el clásico presentador que llegó por tener cara bonita o fortuna. En el dossier de su vida figura algo que muchos prefieren obviar cuando hablan de él, como si fuera un simple bufón matutino. Paco era un hombre ilustrado, licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios en psicología, marketing y publicidad.
no para alardear de diplomas, sino para dominar algo más crucial que un escenario: la psique del público, el deseo de las masas, la necesidad imperiosa de reír para no pensar. Su carrera despegó en las ondas en 1969, cuando México aún era un país donde una voz podía convertirse en un miembro más de la familia. Desde ahí fue escalando con paciencia, con voracidad, con ese instinto de depredador social que olfatea dónde está el objetivo y dónde está la pasta. En los años 80 y 90, su nombre ya era un hábito nacional. Programas que se transformaron en coletillas repetidas en la calle, en los colegios, en las cocinas. Ándale, llévatelo, pácatelas en Televisa y más tarde una tras otra en TV Azteca. La imagen de Paco era una llave maestra. Abría puertas, abría carteras, abría silencios. Lo que le hizo invencible fue su estilo, una forma de hacer que hoy sería una aberración diaria, pero que en aquel México era oro molido. Podía declamar poesía romántica y arrancar lágrimas a una señora en su casa, y al minuto siguiente mofarse de alguien en directo con una mala leche disfrazada de broma, empujar a un colaborador al ridículo, tensar el ambiente, reírse el primero y obligar al resto a reír después. Y aún así, la audiencia lo adoraba porque Paco no era el presentador impoluto, era el colega, el tipo que parecía soltar lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a verbalizar. Ahí radica la primera pieza del rompecabezas. Paco no buscaba solo ovaciones, buscaba influencia. Y cuando un hombre cata la influencia, todo lo demás empieza a parecer insignificante. Existe una línea en esta historia que separa al presentador famoso del hombre obsesionado con la inmunidad, y esa línea se llama política. Paco se infiltró en el PRI no como un simpatizante discreto, sino como alguien que exigía una silla cerca del trono. Llegó a ostentar cargos dentro de la estructura corporativa, como en la CNOP. Eso, en el México de aquellos años, no era un adorno, era un salvoconducto invisible. Era la diferencia entre ser un artista y ser alguien a quien la autoridad saluda primero. Pero aquí llega la parte que casi nadie quiere narrar sin edulcorar. Ese mismo Paco, que leía la mente del público, que manejaba el plató como si fuera el salón de su casa, era incapaz de llenar un vacío más íntimo. El vacío de su vida privada. Tenía fama, tenía capital, tenía acceso, pero cargaba con un desasosiego que no se calma con índices de audiencia. Y cuando un hombre vive con esa ansiedad, busca combustible, alcohol, cocaína, excesos que en la industria no eran rumores, sino la norma. Benito Castro, uno de sus íntimos, lo soltó con una entereza fría que hiere. Bebían como si les pagasen por ello. La coca no era algo que alguien le ofreciera a Paco, sino un trueque entre amigos, parte del paisaje, algo normalizado. Y lo peor no es la sustancia. Lo peor es lo que la sustancia promete. Vigor para soportar jornadas imposibles, coraje para sentirse invencible, silencio para no reflexionar. Porque cuando la televisión te ovaciona y el cuerpo te pide más, empiezas a creer que puedes sostener cualquier peso, que puedes habitar dos mundos sin pagar el peaje. Ese fue el verdadero ascenso de Paco Stanley, no solo al estrellato, sino a ese terreno donde la fama se convierte en escudo, donde la política es un seguro de vida y donde el exceso te convence de que siempre habrá una escapatoria. Pero en el México de los 90 imperaba otra ley que se aplicaba con precisión quirúrgica. Si anhelas poder real, alguien te pasa la factura. Y si quieres sentirte intocable, tarde o temprano acabas llamando a la puerta equivocada. Esa puerta tiene un nombre, y detrás de ella se esconde una figura a la que apodaban el Señor de los Cielos. Hay un punto de inflexión en este relato donde todo deja de ser televisión y empieza a oler a otra cosa, no a polvos de maquillaje, no a café de máquina, sino a dinero inexplicable, a favores que no se solicitan en voz alta,
a visitas que no constan en el libro de registro. Y si quieres comprender por qué Paco Stanley acabó siendo un objetivo militar, tienes que mirar ese punto sin pestañear. Porque en la televisión de los 90 lo visible es solo la fachada, la audiencia, los aplausos y el fenómeno cultural. Sin embargo, en la trastienda opera otra maquinaria, un engranaje lubricado con maletines de efectivo y capitales fantasma que brotan de la nada sin que nadie se atreva a cuestionar su origen. Es justo aquí donde entra en escena un hombre que actúa como bisagra en toda esta trama. ST Producciones. Quienes vivieron de cerca el círculo íntimo de Paco coinciden en un punto inquietante. Aquella productora no evolucionaba con la lógica orgánica de un negocio lícito. Fue una mutación repentina, un despliegue de opulencia técnica y ambición desmedida, como si un mecenas invisible hubiera decidido tirar la casa por la ventana de la noche a la mañana. Y en el México de aquellos tiempos, cuando suceden esos milagros financieros, siempre flota una interrogante incómoda tras las sonrisas. ¿Quién está financiando la fiesta? Pepe Cabello, pieza clave dentro de este rompecabezas, menciona un dato que podría parecer menor, pero que encierra una verdad lapidaria. Relata que, al referirse a ciertos personajes, Paco no usaba el tono distante del anfitrión, sino la calidez y confianza del compadre. Y es entonces cuando emerge el nombre prohibido, ese que en la década de los 90 solo se murmuraba bajando la mirada. El señor Amado Carrillo. Fuentes, un hombre que no se conformó con ser el amo de las rutas aéreas, sino que conquistó un territorio mucho más hostil, el miedo colectivo. La leyenda cuenta que hubo una fecha marcada en rojo, un día en que Paco advirtió a su equipo sobre una visita de alto calibre. No esperaban a un directivo ni a una estrella de telenovela. Venía el Señor. Y la atmósfera que describen distaba mucho de ser una simple cortesía social. Hablan de un despliegue de seguridad intimidante, de esa vibra pesada que congela el ambiente cuando entra alguien que tiene el poder de vida y muerte sin pedir permiso. Se dice incluso que Amado inspeccionó las instalaciones y que Paco le daba el tour no como quien presume un set de televisión, sino como quien rinde cuentas a un socio mayoritario. La duda ya no es si se conocían, sino la profundidad del abismo que los unía. Benito Castro, otro íntimo del entorno, aporta la pieza que faltaba para cerrar el círculo. Testimonios ubican a este personaje en despachos ajenos al espectáculo, rodeado de escoltas, vehículos blindados y miradas de acero que te advertían no preguntar demasiado. Aunque no exista un acta notarial, existe algo más pesado, la memoria colectiva. Esa imagen grabada en la retina de varios testigos que valida la sombra. Atentos a esto, porque es el nudo de la historia. En el inframundo criminal no existen los autógrafos gratis. Si un varón de la droga se acerca a tu órbita, busca utilidad, no amistad. Y la farándula es la lavadora perfecta. Genera facturas nebulosas, justifica costos estratosféricos y crea un laberinto fiscal ideal para que el dinero sucio entre y salga limpio, maquillado y perfumado. De ahí nace la teoría persistente de Paco como tesorero, no con un cargo en nómina, sino operando como el canal vital para mover lo que no resistiría la luz del sol. Surge entonces un episodio que podría pasar por una simple anécdota hasta que analizas el trasfondo escalofriante. En plena transmisión en vivo, Paco leyó un saludo que jamás debió salir al aire. Mencionó al Mayo Zambada, pero lo aterrador no fue el nombre, sino su cara después de decirlo. Ese instante gélido donde el cerebro procesa el error fatal antes de que la lengua pueda corregirlo. Fue un microsegundo de pánico puro. La conciencia de que en ese ecosistema nombrar a los invisibles suele costar muy caro. Llegamos a 1997,
año en que el destino afiló la guadaña. Se reporta la muerte de Amado tras una cirugía, y con él se rompen los pactos. Cuando tu seguridad pende de un hilo atado al dedo de un capo, su desaparición no te libera, te deja desnudo ante los lobos. Quedas a la intemperie, heredando deudas invisibles y compromisos con gente nueva que no respeta amistades viejas y que opera bajo la fría aritmética del reemplazo. Bajo ese nuevo régimen, una celebridad pasa de ser un activo valioso a ser un pasivo peligroso en cuestión de semanas. El conocimiento se vuelve una condena. Quien ayer servía para operar, hoy estorba para sobrevivir. Paco se encontraba en la encrucijada mortal de la fama, la política y el dinero oscuro. Su vida había dejado de pertenecerle, era solo un peón en un tablero ajeno que se cerraba sobre él. Si asumimos que estos nexos eran reales, aquel martes 7 de junio de 1999 no fue una tragedia al azar, sino el día en que la gerencia decidió cerrar el libro contable. Y aquí radica lo crucial. Si estaba atrapado en una vorágine incontrolable, ¿qué lo impulsaba a seguir su rutina con esa aparente normalidad? ¿Por qué aceptó ir al restaurante, bajando la guardia y caminando directo hacia su final sin intentar huir? La respuesta no yace en el pasado remoto, sino en lo inmediato, en sus gestos nerviosos, en los silencios incómodos y en los minutos previos a la ejecución. Debemos examinar esa doble vida, donde la sonrisa del showman ya no servía para ocultar el terror del hombre marcado. Existe un ángulo en esta tragedia más doloroso que la ráfaga misma. El tiroteo duró apenas 15 o 17 segundos, pero el daño colateral no terminó esa tarde. El trauma se enquistó en alguien ajeno al charco de sangre, alguien lejos de los foros de televisión y de los despachos del poder. La carga recayó sobre Paul Stanley, pero no el hijo público que sonreía en las revistas del corazón. Durante años fue el secreto a voces, el hijo que vivía en la periferia del reconocimiento oficial de México. Una existencia fantasma, una pieza incómoda en la arquitectura vital de Paco, diseñada con compuertas estancas entre su imagen pública y su realidad privada. Cuentan que Paul fue fruto de la relación con Mónica Durruti, paralela a la familia oficial establecida con Patricia Pedrosa. Esto no se menciona por moralismo, sino para ilustrar un patrón. Paco era un maestro del ocultamiento, tanto frente a las cámaras como en su propia sala de estar. Y vivir atrapado en esa red de clandestinidad cobra una factura emocional impagable para quienes te rodean. Imagina la carga de crecer sabiendo que tu padre es un ícono nacional omnipresente, mientras tu lugar en su vida es una línea borrosa y marginal. No eres el orgullo que se presume, eres el riesgo que se administra. Para un niño, esa distinción se siente como una sentencia silenciosa. Mientras el país entero lo adoraba como al conductor más querido, tú lo veías como una figura intermitente, capaz de regalar dulzura un día y un frío abismo al siguiente. Existe una escena que cristaliza esa crueldad soterrada. Una llamada en plena Nochebuena, un gesto mundano, un «Feliz Navidad, papá», y, al otro lado del hilo, el vacío absoluto. Según cuentan, Paco identificó el timbre de voz al instante, calibró la situación y comprendió el riesgo mortal de ser escuchado. Colgó, no por desamor, sino porque los cimientos de su existencia estaban hechos de pánico a que la realidad saliera a la luz. Y es que cuando tu día a día se apuntala sobre el terror, el cariño se ve forzado a la clandestinidad. Pero aquí radica lo perturbador. En el acto final, cuando el cerco se estrechaba sobre Paco, cuando la fama y los excesos daban paso al ruido de sables del narco y el escándalo, sucedió algo inaudito. Paco rompió su propio guión. Se sentó a la mesa con Paul, a solas, sin focos, sin realizadores, despojado de la máscara del bufón. En aquel almuerzo, según los testimonios que perduran, la voz de Paco perdió su blindaje habitual.
sonaba como la de un hombre que ya estaba haciendo las maletas para el otro barrio. Se dice que bebió, que lloró, que soltó verdades como puños con la torpeza de esos hombres herméticos que cuando hablan parecen ebrios, aunque solo están confesando. Le advirtió que su partida era inminente, que debía endurecerse, que le legaba algo capaz de multiplicarse. No hablaba de patrimonio notarial, sino de un mensaje en clave. Esa frase se te clava en la memoria porque no tiene el tono de una promesa, sino el filo de una sentencia. Ahora echa cuentas. Apenas una semana después, el martes 7 de junio de 1999, Paul era un chaval de 14 años. No estaba en un despacho ni en un plató. Estaba en clase, intentando llevar la vida corriente de un adolescente aplastado por el peso de su apellido. Y el horror irrumpió como suelen hacerlo las tragedias en México. Vía satélite, imágenes en bucle, helicópteros, una sábana sobre el asfalto, histeria colectiva y un crío descubriendo que la muerte también cotiza en bolsa. Pero hay una secuencia todavía más cruda. El velatorio, el instante de despedirse del cadáver de su padre. Cuentan que Paul tuvo que abrirse paso a gritos para que le permitieran el acceso. Soy su hijo. Como si la filiación no fuera un derecho natural, sino un salvoconducto que hay que reclamar a voces, como si la muerte también tuviera porteros de discoteca. Eso convierte a Paul en la pieza maestra del puzzle. No porque empuñe un arma, ni porque conozca los entresijos de los cárteles o los pactos de despacho, sino porque su mera presencia destapa toda la trama. Paco vivió parapetado tras una careta, y esa misma careta le obligó a ocultarse incluso cuando lo único que anhelaba era sostener a su propio hijo. Y aquí la trama se funde a negro. Si Paco estaba sembrando pistas, si se estaba despidiendo, si intentaba remendar lo irreparable, surge una incógnita ineludible. ¿Por qué alguien que se sabe en el abismo sigue actuando como si tuviera el mundo en el bolsillo? ¿Por qué sigue de fiesta? ¿Por qué sigue fumando y confiando? ¿Acaso creía que su rutina era un escudo? La respuesta yace en el siguiente acto. Porque existe una cara B en la vida de Paco, que no se narra con pañuelos, sino con polvo blanco, con un desliz televisado que pasó a la historia y con una escolta oficial que ningún presentador debería ostentar. Hay un instante televisivo que mancha más que la sangre, no por el escándalo, sino por lo patéticamente humano que resulta. Un error de vestuario, un descuido infame, un segundo donde el disfraz se cae y la audiencia, aún sin procesarlo todo, intuye que algo huele a podrido. En la crónica de Paco Stanley, ese momento tiene un nombre que oscila entre la broma y la prueba pericial. El gallinazo. Están en directo. Sube la música. Mario Besares, su fiel escudero, brinca, se contorsiona, ríe, ejecuta ese baile grotesco que parecía inofensivo y, de repente, de la americana salta una bolsita blanca, pequeña, ligera, lo justo para que la cámara la case y el silencio hiele la sangre de los presentes. Paco lo ve. Lo capta en el milisegundo exacto antes de que el público aten cabos. Se agacha, lo recoge, y su reacción no es la de un profesional relajado, es la de un tipo que sabe el precio de una imagen. Golpea a Mario, le regaña con esa broma agresiva, intentando vender el fallo como parte del espectáculo, pero no coló, porque cuando algo así aterriza en televisión abierta, no cae solo, arrastra una vida entera. Luego vinieron las excusas baratas, que si eran cerillas, que si un papelito, que si cualquier tontería, pero el objeto era irrelevante. Lo letal era el contexto. Según los archivos y testimonios que ya has revisado, la cocaína no era un mito de la prensa rosa, formaba parte del decorado. Era el motor, el combustible artificial que mantenía en pie mañanas enteras de plató, risas, improvisación y agendas inhumanas. Y cuando el vicio se normaliza,
deja de ser secreto para convertirse en hábito. Guarda este dato, porque aquí empieza lo verdaderamente siniestro. Una cosa es la doble vida emocional, la del padre ausente y la estrella mediática. Y otra muy distinta es la operativa, la del hombre que no solo consume, sino que se mueve con códigos de Lampa, con protección y licencias que chirrían con su biografía oficial. Tras el magnicidio, entre el papeleo y las pruebas, surge un detalle propio del cine negro, pero que figura en el sumario. Un documento de gobernación, un permiso, una credencial que le autorizaba a portar armas automáticas. No una licencia estándar, no un permiso de ciudadano inquieto, sino un privilegio que sugiere roces con las altas esferas y un nivel de blindaje que un simple cómico jamás necesitaría. Y cuando alguien posee tal salvoconducto, no es por paranoia gratuita, es porque habita un mundo donde la amenaza es tangible. La pregunta del millón es el por qué. ¿Por qué Paco, el hombre que entretenía a las familias, requería semejante arsenal? ¿Qué horrores veía al apagar los focos para sentir que una pistola no era un exceso, sino una herramienta de trabajo? Aquí entran en juego los relatos de amenazas, episodios que en su día parecían anécdotas y que vistos con perspectiva suenan a avisos fúnebres. El archivo cita un incidente en el restaurante Las Gaoneras, donde un sujeto se le aproxima armado y le suelta una frase que dista mucho de ser un atraco callejero. Suena a recado, a ultimátum, un recordatorio de que su nombre ya figuraba en una lista de cuentas por saldar. Y si eso sucedió, Paco no jugaba con fuego, se estaba quemando vivo. Ahí tenéis el retrato completo de su doble vida. Por un lado tienes al ídolo, ese que se planta ante el objetivo con total naturalidad, soltando carcajadas e improvisando el show como si fuera inmortal. En la otra cara de la moneda está el sujeto armado, el que colecciona licencias de portación y vigila en silencio, consciente de que un paso en falso o un gramo mal puesto en el suelo son sinónimos de condena. La gran ironía de esa existencia es que terminas creyendo que tener seguridad es lo mismo que tener el mando. ¿De verdad piensas que por tener un papel sellado, guardaespaldas en nómina o amistades en las altas esferas eres intocable? Asumes que la vida sigue, que puedes pasearte por ahí y mantener tus hábitos intactos. ¿Te imaginas que el riesgo se puede dirigir con una escaleta de televisión? Grave error. La amenaza no se gestiona, simplemente se amontona hasta que desborda. Y al amanecer de aquel martes, 7 de junio de 1999, esa dualidad deja de ser hipótesis para convertirse en un engranaje fatal que llevaba tiempo ajustándose. Existe un momento crítico en esa secuencia donde ya no hay vuelta atrás. Una taquería, una mesa, la excusa de ir a por tabaco, y ese segundo preciso donde ni la fama ni el personaje valen un centavo. Lo que se avecina deja de ser habladuría para volverse fecha y hora, el instante cruel en que la realidad le pasa la factura a la ficción. Aquella mañana del 7 de junio del 99 no arrancó con alarmas, sino con algo más perturbador. Frases inconexas y bromas al aire que, vistas en retrospectiva, huelen a despedida. Stanley estaba transmitiendo y, según los registros, soltaba incoherencias, como si su propia biología estuviera agotada de sostener la máscara de normalidad. Cerró la emisión con una frase que ahora resuena como un vaticinio helado, de esos que solo cobran sentido cuando la tragedia ya está servida. Poco después, la escena cambió radicalmente. Adiós a los estudios. El escenario era el Charco de las Ranas, un restaurante al sur del periférico tan banal que nadie esperaría el horror, lleno de gente común masticando su rutina. Paco arribó con su séquito habitual, Mario Besares,
el periodista Jorge Gil y Paola Durante, la corte del rey, supuestos leales, los encargados de sostener esa burbuja de seguridad. Aquí la crónica se vuelve cronómetro, porque la ejecución no fue azarosa. Sucedió en una coreografía estricta, con minutos contados que podríamos marcar como pasos hacia un abismo predeterminado. 12 del mediodía en punto. Acaban el almuerzo, liquidan la cuenta y surge el detalle que fracturaría toda la investigación. Mario alega un dolor de estómago repentino y la urgencia de ir al servicio. No fue una escala técnica rápida, fue una desaparición prolongada, extraña. Y Paco, con ese tono entre afectuoso y harto que usaba con los suyos, le lanzó lo que quedaría registrado como su último intercambio verbal. Un comentario mordaz, camuflado de chiste mientras esperaba fuera. El grupo se dispersa. Paco y Gil salen. El chofer prepara el vehículo. Paola aguarda en la mesa el retorno de Mario, quien se encierra en el baño y no sale. 12:10. Esa es la cifra fatídica. Paco ya ocupa su lugar en la Lincoln Navigator negra. No era un auto cualquiera, sino un tanque de lujo, un símbolo de estatus masivo, como si el tonelaje pudiera repeler las balas. Paco iba de copiloto, Jorge Gil en el asiento trasero, el conductor listo. El exterior mantuvo su normalidad apenas una fracción de segundo más. Transeúntes, tráfico, y ese puente peatonal flotando arriba como una frontera delgada entre la vida diaria y la muerte súbita. Y ocurre como ocurren los trabajos profesionales, sin preámbulos, sin gritos de alerta, sin drama innecesario. La reconstrucción dicta que un sujeto desciende del puente, seguido por otros que se materializan en la escena. No huyen como rateros, avanzan con la frialdad de quien ha ensayado. Se aproximan a la ventanilla del copiloto y descargan, no un tiro, sino una ráfaga entera. Ese estruendo seco que el cerebro de los testigos se niega a procesar al principio, buscando lógica donde solo había plomo y ejecución. Los forenses hablaron de calibres 49 milímetros. Eso no es armamento disuasorio, es herramienta de exterminio en manos firmes. Paco fue el blanco absoluto, el detalle escalofriante que elimina cualquier teoría de accidente. 4 impactos directos en el cráneo. Eso no es un aviso, es una garantía de silencio eterno. Jorge Gil sobrevive, aunque malherido. Pierna destrozada, sangre y pánico dentro de la camioneta. Pero hay otro nombre olvidado por la historia, eclipsado por la celebridad. Juan Manuel de Jesús Núñez, un trabajador que pasaba por ahí, cae muerto por una bala perdida, su esposa herida. El sello clásico de la violencia urbana. No basta con eliminar al blanco, hay que destrozar el entorno e inyectar terror en la psique colectiva. Los sicarios no buscan botín ni secuestro, cumplen y se retiran, ascendiendo nuevamente hacia el puente, donde, según los informes, un Jetta aguardaba. Motor en marcha, huida, limpia. Parecía que la propia ciudad les facilitaba una vía rápida de escape. Mientras el infierno se desataba fuera, Mario continuaba en el baño, un hecho ya de por sí turbio, pero al que se suma la pieza que cambia el rompecabezas. Encuentran cocaína entre las prendas de Paco. Los análisis confirman la presencia de la sustancia tanto en su sistema como en el de Mario. Ahí se quiebra la historia oficial. Deja de ser el homicidio de un presentador para convertirse en una trama de vicios, deudas y bajos fondos donde el polvo blanco es la brújula. Esto no fue un asalto, fue un veredicto ejecutado, un ajuste de cuentas, un cobro impostergable. Y cuando la deuda se salda de esa forma, bajo el sol y ante el público, la advertencia trasciende a la víctima para avisar a todos aquellos que pensaron que la fama era un escudo blindado. Lo más denso llegó tras los disparos, pues en este país apretar el gatillo es fácil. Lo que otorga verdadero poder es adueñarse del relato post-mortem.
Tras la balacera surge una violencia distinta, sin pólvora ni sangre visible, esa que se infiltra por las pantallas y dictamina, en cuestión de horas, cuál será la verdad que habitará en la memoria de millones. Aquel 7 de junio de 1999 no fue solo el fin de Paco Stanley. Fue el pistoletazo de salida para rapiñar su cadáver mediático. México amaneció en shock, con imágenes en bucle, helicópteros peinando el cielo y la sangre servida en bandeja de plata para el telediario de la mañana. De pronto, el archivo narra un volantazo hacia el circo político. TV Azteca no informó. Agarró el micrófono y lo convirtió en su trinchera particular. Ricardo Salinas Pliego irrumpió en pantalla, no como directivo, sino como un general ofendido, lanzando diatribas contra las autoridades, vendiendo la moto de que el país era el salvaje oeste y gritando a los cuatro vientos una sola consigna: ¿dónde demonios se ha metido el Estado? Ahí radica la trampa mortal. Cuando el terror sube el porcher, la investigación policial muta. Ya no se busca la verdad, se exige una cabeza. Bajo esa tenaza, el sistema desprecia los hechos. Quiere comida rápida, un culpable fotogénico y un carpetazo exprés para que los peces gordos sigan nadando tranquilos sin que nadie levante la alfombra. El guión giró hacia el culebrón. La traición doméstica, el Judas en la mesa, una jugada maestra del despiste. Si vendes que fue una riña de camerino, te ahorras husmear en la cloaca del narco, los maletines y esas conexiones que queman las manos a cualquier directivo de televisión. Así surgieron los nombres que México se aprendió de carrerilla, como si fueran el Padre Nuestro de la condena. Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez, el Cholo. El engranaje para triturarlos se activó prácticamente solo. Filtraciones a granel y teorías de conspiración. Que si Mario fue al baño a destiempo, que si Paola era la pieza débil. Necesitaban carnaza para la plebe, y alguien tenía que pagar los platos rotos. La fiscalía montó un castillo de naipes, precioso para el por prime time, pero ridículo ante un código penal serio. El archivo señala ese clásico ingrediente podrido, el testigo sorpresa que canta la traviata justo cuando hace falta. Un relato sin fisuras que, pasadas las semanas, hace aguas, se desdice y apesta a coacciones y juego sucio en los calabozos. Da igual, el mal ya estaba hecho. La guillotina real no fue la del juez, sino la de los platós de televisión. Portadas incendiarias y tertulianos dictando sentencias sin ver un solo papel. Un linchamiento público orquestado antes de abrir el sumario. Y lo más macabro es que funcionaba. Servía para silenciar las preguntas incómodas que nadie quería aguantar mucho rato. Si colgamos a los bufones, el rey duerme tranquilo y el caso se da por cerrado. La ciudad suspira, el por-show por continúa, y nadie tiene que levantar la vista hacia las altas esferas donde el dinero y el poder se dan la mano haciendo la historia irrespirable. Pero al sistema se le ven las costuras cuando inventa finales. Las pruebas no encajaban ni a martillazos, y las prisas son malas consejeras. Tal como dicta el archivo, todo se vino abajo. El montaje no aguantó el paso de los meses. Testigos que reculan y vacíos legales. En enero de 2001, Besares, Durante y el Cholo pisaron la calle por falta de pruebas concluyentes. No ganaron. Simplemente sobrevivieron. La ley los soltó, pero el país ya les había grabado la letra escarlata en la frente. Y aquí queda la duda existencial. Si el sistema quería rapidez y la teleaudiencia, ¿a quién le venía de perlas este falso cierre tan oportuno? ¿Qué secretos inconfesables se estaban blindando con tanto ruido mediático? Mientras México se devoraba a sí mismo buscando culpables de paja, la realidad seguía congelada. Los sicarios se esfumaron.
El cerebro de la operación nunca se sentó en el banquillo y el crimen quedó ahí, como una grieta en la pared que nadie quiere arreglar. Lo más crudo llega ahora. Cuando se apagan los focos, quedan los náufragos, arrastrando décadas de sospechas y tratando de limpiar un apellido embarrado por una historia inconclusa. Es ese silencio espeso que no vende publicidad. El país pasa página, el escándalo se archiva, pero el trauma se queda a vivir en el salón de casa de los implicados. El caso Stanley no acabó con los disparos. Acabó cuando el poder decidió que la ignorancia era mucho más cómoda. Enero de 2001. Tras el bombardeo mediático, el sumario se deshace como un azucarillo, sin giros de guión ni confesiones épicas. Solo la humillante admisión de que la fiscalía no tenía nada sólido a lo que agarrarse. Mario Besares, Paola Durante y el Cholo salen libres. No limpios, solo vivos. En estas tierras, el indulto legal no borra la mancha. La memoria colectiva es rencorosa y rara vez acepta un no culpable. La crueldad se refina ahí. Sin un villano oficial, la duda se esparce como una mancha de aceite. Un país entero buscando un eslogan para explicar el caos. Pero Paco no cabía en un tuit. Había cocaína de por medio. Había sombras del bajo mundo, credenciales oficiales y permisos de armas que no pegan ni con cola con la vida de un presentador de variedades. Susurros de blanqueo, amistades peligrosas y nombres tabú. Con tantas puertas traseras abiertas, la verdad se escapó por la ventana. Paul Stanley maduró con esa losa, un padre que era patrimonio nacional y a la vez un fantasma inalcanzable, convertido en efeméride macabra cada 7 de junio. Durante años, Paul no indagó buscando la exclusiva, sino buscando al padre. Llamó a puertas cerradas, escuchó verdades a medias y notó el peso de un libro al que siempre le faltará el capítulo final. Y entonces ocurre lo impensable. El tiempo, que es pésimo juez, a veces actúa como bálsamo emocional. En el año 2024, un cuarto de siglo después, México revisa el casting. Mario Besares ya no es el villano inevitable, es el superviviente del estigma. Paola Durante recupera su voz y el país, que ayer pedía sangre con furia, hoy empieza a entender el coste humano de haber transformado una investigación criminal en un reality show. Asumir la cruda realidad es el trago más amargo. Es muy probable que las manos que apretaron el detonador hace tiempo que estén criando malvas. Quizá los arquitectos de aquella barbarie se hayan disuelto entre la bruma de otras trifulcas, vendetas ajenas y guerras olvidadas. Tal vez las verdaderas identidades yazcan sepultadas en el cementerio de la alta política, bajo archivadores polvorientos, favores debidos, pactos de sangre y mutismos que jamás constarán en acta. He ahí la razón por la que el sumario permanece abierto, sangrando como una incisión mal suturada, no por falta de hipótesis, que las haya patadas, sino porque ninguna conjetura llegó a transformarse en veredicto judicial. A fin de cuentas, la dualidad existencial de Paco Stanley trasciende la figura del showman que reía ante los focos mientras tiritaba entre bastidores. Es el reflejo esquizofrénico de una sociedad que normaliza la ejecución de sus mitos para, acto seguido, continuar untando la mantequilla en el pan sin que le tiemble el pulso. Su herencia yace fracturada en 2 hemisferios condenados a un divorcio eterno e irreconciliable. El brilho estelar de Pacatelas frente a la negrura de aquel restaurante maldito, la comedia contra la balística, el ídolo de masas frente a un enigma inconcluso. Y retorna ese mantra circular, incesante. Se desconocía al verdugo. Resuena a bálsamo barato, a pretexto vacío, a pura claudicación. Sin embargo, en esta crónica la sentencia escuece por su trasfondo.
la sospecha de que era un secreto a voces y que tras 25 años solo hemos aprendido a mirar al abismo a los ojos y comprender su naturaleza. Un epílogo impune, aunque cargado de una certeza atroz. La celebridad no sirve de blindaje cuando las tinieblas ya te tutean.